Cuando hablamos de cáncer, nos imaginamos algo súper complejo, ¿verdad? Y lo es. Pero, ¿y si les dijera que muchas veces hay un solo gen que es como el titiritero detrás de todo? Hoy vamos a hablar de ese gen, MYC, el gran director de orquesta del cáncer. Y de verdad, no estamos exagerando. No es un personaje secundario en esta historia. Resulta que las alteraciones en este gen MYC, o en las rutas que controla, aparecen en la gran mayoría de los cánceres humanos. Esto lo convierte en una pieza absolutamente crítica que tenemos que entender sí o sí. Ok, ¿cuál es el plan para hoy? Primero, vamos a entender qué es exactamente MYC. Después veremos cómo secuestra las células, cómo le hace para esconderse de nuestro sistema inmune, cuál es su increíble punto débil, porque lo tiene, y, para terminar, cómo la ciencia está buscando la forma de apagarlo. Muy bien, empecemos por lo básico. Antes de hablar de caos y cáncer, ¿qué se supone que hace MIS en nuestro cuerpo? ¿Cuál es su rol normal? A ver, para entender bien a MIC, tenemos que hablar de algo llamado factor de transcripción. Suena técnico, pero la idea es simple. Imaginen que es un interruptor general, uno de esos que puede prender o apagar cientos, incluso miles de otros genes a la vez. Básicamente decide qué partes del ADN, o sea, del manual de instrucciones de la célula, se leen y cuándo. Y aquí es donde entra la analogía del director de orquesta, que es perfecta. En una célula sana, MYC es ese director que guía a todos los músicos, los genes, para que toquen una sinfonía perfecta, que controla el crecimiento, el metabolismo, todo. Es vital. El problema, claro, es cuando este director pierde la cabeza y empieza a dirigir un caos total. Pero, ¿cómo ocurre esa transición? ¿Cómo pasa de ser un director de orquesta a convertirse en un agente del caos? Vamos a ver exactamente cómo es que MYC secuestra a una célula. Miren, cuando MIC se sobreactiva, es como si le diera superpoderes malignos a la célula. Y no se enfoca en una sola cosa. No, lo hace todo. Fuerza a la célula a dividirse sin parar, le cambia todo el metabolismo para que tenga energía para ese crecimiento loco, provoca errores en el ADN, hace que ignore las señales de hasta aquí llegaste, e incluso ayuda a crear nuevos vasos sanguíneos para alimentar al tumor. Una locura. Y este contraste es brutal. A un lado tenemos una célula normal, ¿ok? Con sus frenos, que obedece las señales de stop, con un metabolismo tranquilo. Y al otro lado una célula dominada por Mike. Es como un coche con el acelerador a fondo, pero al que le cortaron los frenos. Simplemente ignora todas las reglas y solo quiere crecer y crecer. Pero claro, crecer como loco no lo es todo. Para que un tumor sobreviva, necesita esconderse de nuestro sistema de defensa. Y aquí es donde MIAC saca otro truco de la manga y se convierte en un auténtico maestro del disfraz. A ver, pensemos en nuestro sistema inmune. Tiene una especie de puntos de control o checkpoints. Son como interruptores de seguridad para no andar atacando a nuestras propias células sanas. El problema es que las células de cáncer son muy pero muy astutas y aprenden a activar estos interruptores para hacerse pasar por células buenas. El proceso es increíblemente ingenioso. Todo empieza otra vez, con la sobreactivación de MYC. Esto hace que la célula se llene en su superficie de unas proteínas llamadas PDL1 y CD47. ¿Y qué hacen estas proteínas? Pues básicamente le dicen a las células inmunes que pasan por ahí: «Hey, aquí no pasa nada, todo en orden, sigue tu camino». Es literalmente una capa de invisibilidad. Y como si eso no fuera suficiente, MYC tiene otro as bajo la manga. Hace que la célula produzca menos de unas moléculas llamadas MHC1. Piensen en estas moléculas como las ventanas de una casa, a través de las cuales se puede ver lo que pasa dentro. Si MUC cierra las ventanas, el sistema inmune no puede asomarse para ver que adentro hay un desastre. La célula se vuelve, para todos los efectos, invisible. Bueno, hasta ahora MYC parece el villano perfecto, ¿no? Casi invencible. Pero aquí viene lo interesante. Todo ese poder crea una debilidad enorme, una dependencia que puede ser fatal. Esto es lo que se conoce como la paradoja de la adicción a los oncogenes. Esta idea, que fue revolucionaria, la propuso un científico llamado Bernard Weinstein allá por 2002. Él dijo: «Oigan, a pesar de lo complejos que parecen los tumores, muchos son totalmente dependientes de un solo gen para poder sobrevivir». Y esa es la clave de todo. La célula tumoral reorganiza toda su vida alrededor de la señal constante que le manda MYC. Se vuelve literalmente adicta. Si le quitas esa señal hiperactiva, simplemente no puede funcionar. La analogía de la torre de Jenga lo explica a la perfección. Imaginen una torre
MyC es esa pieza clave en la base que sostiene todo. ¿Qué significa esto? Que la mayor fortaleza del tumor es, irónicamente, su talón de Aquiles, su mayor debilidad. Y ojo, que esto no es solo una idea bonita. Se ha demostrado en laboratorios. Cuando los científicos logran apagar el gen MYC en tumores, los resultados son espectaculares. Los tumores no solo dejan de crecer, sino que se reducen e incluso desaparecen. Es un fenómeno llamado regresión tumoral. Esto nos lleva a la pregunta del millón. Si apagar MYC funciona tan bien, ¿por qué no tenemos ya un medicamento para hacerlo? Bueno, vamos a la última parte para entender el reto que esto significa y cómo se está intentando cazar ese interruptor de apagado. El problema principal, durante décadas, ha sido la forma de la proteína MYC. Miren, la mayoría de los fármacos son como una llave diseñada para encajar en una cerradura específica de una proteína. Pero MYC es como una bola de billar, lisa, sin una cerradura clara donde la llave puede entrar. Por eso ha sido tan difícil de atacar de forma directa. Pero la ciencia no se rinde, claro, y hoy en día se están probando estrategias súper ingeniosas. Por ejemplo, algunas buscan impedir que MYC se una a su socio, otra proteína llamada MAX, sin la cual no funciona. Otras usan algo llamado letalidad sintética, que es atacar otro gen que solo es vital para la célula si MYC está activo. Es genial. Incluso hay tecnologías para marcar a la proteína MYC para que la propia célula la destruya. Son formas indirectas de atacar el problema, pero muy prometedoras. Y este ha sido un camino largo, ¿eh? Hablamos de décadas, desde que se descubrió MYC en los 80s, pasando por la idea de la adicción en 2002, hasta hoy, que por fin los primeros fármacos experimentales están llegando a ensayos clínicos con pacientes. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. MYC nos ha enseñado que incluso en algo tan increíblemente complejo como el cáncer, a veces hay un punto central, un director de orquesta. Si aprendemos a atacar a este director, ¿podría un solo gen ser la clave para por fin desentrañar la complejidad del cáncer? Es una idea poderosa,